Hola, buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. He tenido algunos problemas técnicos, pero nada que no haya podido solucionar. Dejadme ver que esto está funcionando correctamente. Ya empezamos, que hoy os traigo una curiosidad que se me ha ocurrido esta semana, que la he puesto en práctica y que me parece bastante interesante. Perfecto. Vale. El tema es que, bueno, yo tengo a personas que me hacen registros, ¿vale? Me mandan registros con imágenes, con texto, aunque esto que voy a explicar funciona mejor con texto que con imágenes por las limitaciones que tiene la IA. Pero os voy a enseñar aquí una imagen que tengo que retocar rápidamente. Vale. Perfecto. A ver si me ha desconectado esto. Y es una forma de utilizar la IA para analizar lo que estamos haciendo y que nos ayude en nuestro proceso de mejora de la salud. Entonces, ¿cómo era esto? Vale. Vale. El caso es que muchas veces cuando comemos, cuando hacemos nuestros registros, tenemos esas pequeñas cosas del día a día que no le damos mucha importancia. Y hay veces que, aunque lo expliquemos, no queda claro el impacto que puede tener en nuestra salud. Entonces, lo que hice fue coger un registro de texto de varias semanas, más de 5 o 6 semanas, y se lo pasaron ahí, en este caso a Gemini. Se lo pasa a Gemini porque ChatGPT se ha vuelto una porquería, una cosa increíble. Y le dije que lo que quería que hiciese era... mira, espera, igual. Que lo pusiera todo, que hiciera una revisión de todo. Vale, vamos a poner aquí la imagen. Perfecto, ya cambio aquí. Vale, entonces le dije que hiciera un análisis de todo lo que le había mandado. No lo puedo poner más grande. Espera, lo quiero más grande. Lo quiero más grande. Y que lo representase como si se viese dentro de una mesa para ver qué impacto tenía esas pequeñas cosas en nuestra alimentación total. Que muchas veces es como deberíamos analizar nuestra alimentación. No tanto lo que comemos, que también un poco, sino qué peso tiene en el global de nuestra alimentación. Entonces esto... A ver si lo pongo aquí. No, tampoco. Ay, no sé por qué dejé la informática, la verdad. Cuando me pasa esto me acuerdo de por qué lo abandoné. Hacemos así. Así. Guardamos. ¿Dónde lo he guardado? Jolín. Vamos a guardar aquí en descargas. A ver ahora. Y ahora puedo hacer zoom. Ahora sí, vale. Bueno, pues en este caso, digamos que yo le propuse una propuesta de, una buena base de proteína y de vegetales, y alternando, que podían utilizar algo de carbohidratos, ¿vale? Pero claro, cuando le mandé a la IA que me hiciese un resumen, ¿qué nos encontramos? Que más de la mitad de lo que toma no es comida real. Mucho café, frutos secos sí, pero mucho
que si un heladito, que si un bizcocho, que si una palmerita, etcétera, etcétera, por el tema de la ansiedad. Y después también muchos que si una pulguita, ¿sabes? Un pinchito. Entonces, claro, eh, yo veo esto y tengo claro por qué esta persona no mejora más de lo que debería mejorar, de lo que parecía que debía mejorar. Porque cuando hablo con ella lo que me cuenta es la parte del 45%, que no está mal, pero un 45% se queda corto. ¿Vale? Debería ser por lo menos un 60-70%. Y lógicamente todo lo que está saboteando su alimentación no puede ser un 20%. Es que un 20% es una barbaridad. Suficiente para no mejorar. Es decir, esto es un ejemplo muy, muy bueno de hacer las cosas bastante bien, pero cometer pequeños errores que a la larga hacen que no mejoremos. No es que sea una mala alimentación, pero si lo que buscas es perder peso y mejorar, probablemente se quede corta. Se quede corta. Entonces, bueno, se lo he mandado a esta persona. Espero que no se enfade conmigo porque en el fondo es un poco confrontarlo. Pero me parece que es un ejercicio que si queremos saber por qué no mejoramos, podría ser un ejercicio bastante honesto. Al ser, como se suele decir, ¿no? Una imagen vale más que mil palabras. Yo creo que al ver esto sí que puedo conseguir que entienda que la proporción de lo que hace tiene que mejorar. Porque ¿cuál es el problema, no? El problema es que cuando ella me iba haciendo el registro, pues me hacía comidas muy bien, pero de pronto me ponía y una mini napolitana, y un mini no sé qué, y un mini no sé cuánto, un trocito, una palmerita, un trocito de bica, o un trozo de bizcocho. Claro, si tú lo analizas individualmente, pues problemático no es. Es decir, porque un día tomes una palmerita, por suerte, si no estaríamos todos bastante fastidiados, sería un problema. El tema es cuando empieza a pesar tanto, tanto, tanto en la alimentación. De todas formas, esto veo que lo podría haber hecho mejor si le hubiese dicho que no incluyese el café con azúcar. Pero bueno, claro, es que lleva azúcar. Es que al final, y tanto café también con azúcar le puede estar perjudicando. Entonces ahora lo que voy a hacer voy a traerme la IA para aquí y vamos a borrar lo anterior. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Pues le voy a pasar esta imagen, vamos a traer aquí a la IA. No sé si ya me la tiene ahí, no, copiada, ¿no? Vale, no pasa nada. La vamos a traer nosotros. Entonces, le vamos a traer aquí la imagen. Vale. Vuelve a crear la imagen, pero con unos porcentajes de alimentos más saludables. A ver qué nos propone. A ver qué nos propone. Con la idea de mandárselo a esta persona y que vea a qué me refiero con lo que estamos buscando. 10%. No, vamos a querer un poquito más de porcentaje. Vale. Cafés y frutos secos con los sabotajes no más de un 15% entre los dos. Y verduras y proteínas un 60% vamos a ponerle. Vamos a ver qué cosa bonita nos va a dar aquí.
Yo creo que esto representa mejor. Vale, pero falta una cosa. Vale. Cambia los dibujos de la mesa para que coincidan con los porcentajes del texto. Quiero algo muy visual, algo que cuando se lo mande a la paciente diga, vale, entiendo lo que me querías decir, Fer. Ese va a ser mi objetivo. Entonces me parece como ejercicio muy interesante si te queréis saber cómo lo estáis haciendo, pues simplemente que hagáis un registro de todo lo que hacéis durante un par de semanas, lo metáis aquí. Vale, mira. Un poco repetitivo la imagen, pero vale, vamos a ponerla aquí. Varía en la imagen. Así está perfecto. Lo voy a guardar directamente. Descárgalo ahí y después ya se lo voy a pasar a la paciente. Entonces, con un análisis así, te permite ver mucho más fácilmente la proporción de lo que deberíamos hacer. Nos permite hacer un análisis más honesto que analizar las comidas individualmente o días en concreto. Es decir, la IA no todo tiene que servir para que te diga, para que saber lo que tienes que hacer o que te diga cómo hacer, sino también para que nos sirva para hacer análisis y tomar nosotros nuestras propias decisiones, ¿no? No todo tiene por qué ser... Vale, entonces, muy bien, incluye esto. Vamos a leer los textos antes de enviarlo. Se basa en verduras, proteínas limpias, ensaladas, boles, pollo asado, pescado, vale. Un 25% de carbohidratos complejos, que para su actividad es lo máximo casi que debería tomar. Y aún así no eliminamos todo ese picoteo, sino que solo lo reducimos. Pues con 15, y aún así con un 15% de caprichos, que ya sería bastante. Lo que pasa es que lo bajaríamos bastante. Entonces, aunque esto no fuese un 10 de alimentación, sí que por lo menos subiríamos a un 8, lo cual también me parece una mejora bastante potente. Vale, entonces esto ya lo vamos a quitar por aquí. Muy bien. Vale. Vale, otra cosa de las que quería hablar hoy, ya cambiando de tema, es sobre el tema de la hemoglobina glicosilada, que es algo que suelo hablar bastante en consulta y que muchas veces no queda claro lo que es exactamente. Entonces, vamos allá con la explicación. ¿Qué es la hemoglobina glicosilada? Bueno, vamos a ponerla aquí. Vamos a buscar aquí. Nopi. La hemoglobina glicosilada es una forma indirecta de medir el azúcar en sangre. ¿Cómo lo mira? Pues con una prueba en sangre, que de hecho es muy fácil de hacer, se puede hacer en analítica, lógicamente, pero cada vez hay más farmacias en las que la puedes realizar. Suele costar entre unos 10, 15 euros, depende. Entonces, mira, aquí, esto es lo que estaba buscando yo. Esta imagen buenísima. Buenísima imagen. Vale, entonces... ¿qué buscamos con esto? Pues digamos que digo indirecta porque lógicamente simplemente es una medición en sangre puntual, con lo cual no estamos midiendo cómo es tu media de azúcar en sangre a lo largo del día. ¿Qué ocurre? Que nosotros cada vez que comemos y esto eleva el azúcar en sangre,
eso va haciendo que el azúcar se glique en los glóbulos rojos. Entonces, lo que se mide es cómo está ese azúcar glicado, ese azúcar pegado a los glóbulos rojos. Como los glóbulos rojos tienen un tiempo de vida medio de unos 3 meses, se considera que es una prueba que nos permite más o menos estimar cómo ha sido tu azúcar en sangre en los últimos 3 meses. Entonces, hasta 5.6 se considera que estamos en rango. Pero para mí, en cuanto pasas de 5.3, ya tu cuerpo está no siendo capaz de manejar ese azúcar en sangre. Entonces, ¿esto qué nos permite saber? Bueno, es una de las pruebas principales para diagnosticar si tenemos resistencia a la insulina o si estamos en riesgo de diabetes. Yo lo máximo que he visto ha sido por encima de 11, ¿vale? Que son los niveles más peligrosos. Pero en general, si ya tenéis una glicosilada que pasa de 5,4, ya hay que empezar a vigilar por qué tenemos ese azúcar en sangre tan alto. La buena noticia es que esto es muy fácil de corregir, ¿vale? Y después es muy fácil de controlar, porque tú cada 3 o 6 meses puedes ir a una farmacia, te gastas 13 euros, te realizas una prueba y puedes ir viendo cómo ha sido tu azúcar en sangre y cómo lo estás gestionando. Vale. Si alguno de vosotros ya tiene los niveles de azúcar alto en sangre, muchas veces no llega solo con eliminar el azúcar, sino que tenemos que hacer alguna intervención más. Entonces os voy a compartir aquí una presentación donde explico algunas cosas que ocurren, ¿no? Porque al final no solo es el azúcar en sangre lo que nos sube el azúcar en sangre, que también, sino que hay muchos otros alimentos. Tenemos esta tabla aquí potentísima, en donde podemos ver que 150 gramos de arroz o de patata, fijaos también lo que significa para el cuerpo, como si fuesen cucharillas de 4 gramos de azúcar de mesa. Vale, fijaos incluso aquí en la parte de abajo del pan, ¿no? Pan integral además, que bueno, no es mucho mejor, es un poquito mejor que el pan normal, pero no mucho mejor. Como tenemos aquí que 30 gramos de pan nos puede elevar como si tomásemos 12 gramos de azúcar, ¿eh? Fijaos. En cambio, si vemos el brócoli y el huevo, vemos que para el cuerpo no supone ningún tipo de impacto. Por ejemplo, los guisantes también es una muy buena opción. El maíz, por ejemplo, ya veis que empeora un poco. Y el plátano, por ejemplo, tiene mucho más azúcar que una manzana o que cualquier otra fruta. Y lo mismo pasa con todos los tipos de cereales de desayuno. Fijaos que esto es a 30 gramos, ¿eh? Que 30 gramos a la hora de echar en un desayuno es una miseria. Yo estoy seguro que los que usáis cereales coméis el mínimo el doble, pero mínimo. Vale, ¿veis cómo por 30 gramos, fijaos qué cantidad de azúcar? Y los panes les pasa un poco lo mismo. Que sea pan blanco o pan tostado, ya veis la diferencia es ridícula. Ridícula. Si tienes un problema de manejo de azúcar en sangre, pasar de pan blanco a pan tostado es uno de los cambios más inútiles que puedes hacer. Si por encima te gusta menos, es que por encima ni siquiera estás logrando nada, prácticamente ningún beneficio, porque si ya tienes un problema de resistencia a la insulina, con este cambio no lo vas a mejorar nada de nada. Y da igual que sea de avena, es que fijaos, es que las diferencias son irrisorias. Y después pasa otra cosa. Esta es una cuenta bastante interesante. Estaba más interesante hace unos años que ahora, porque ahora ha sacado un libro. Entonces, cuando vas dentro de las publicaciones, en vez de vincularte al estudio, te vincula hacia su libro, lo cual es normal. Yo haría lo mismo. Pero hay diferentes cosas que podemos hacer para que el impacto del azúcar no sea tan alto. Entonces, si tú comes la fruta primero, el arroz después y la proteína de último, fijaos que el impacto que vemos en la parte superior es mucho mayor que si hacemos al revés, que si empezamos comiendo la proteína, después el arroz y después la fruta. En general, por definición, empezar por ensaladas o por proteína o por ensaladas que lleven proteína siempre va a ser la mejor opción para proteger nuestro azúcar en sangre. Y ante las mismas calorías,
que siempre se habla tanto de las calorías. Yo, como no lo entiendo, pues no puedo decir nada, ¿vale? Como yo no entiendo el modelo de las calorías. Y creo que nunca lo entenderé, porque no somos máquinas de quemar cosas, sino que somos máquinas hormonales, pues nunca entenderé el concepto de las calorías. Pues vemos que 150 calorías de un donut, pues no tiene el mismo impacto que 150 calorías de un yogur griego. O, por ejemplo, ¿no? Si comemos la fruta sola o si comemos la fruta acompañada de proteína y grasa, como es el melón del jamón. O, bueno, incluso en mujeres, el impacto no solo depende de lo que comes, sino que el azúcar en sangre, de que tú estés 2 días antes del periodo o 7 días después, fijaos cómo también cambia ante la misma comida. O los cereales, que son otra porquería nutricional en todos los aspectos. Vemos cómo sube nuestro azúcar en sangre. En cambio, si comemos antes un huevo y un poco de cecina, fijaos cómo cambia el impacto. Es que es una barbaridad esto. O eso, piña como postre o piña como snack. Por eso siempre la fruta, en caso de tomarla, si tienes problemas de azúcar, siempre mejor de postre. Y bueno, el tema de la actividad. ¿Por qué le damos tanta chapa a la actividad? Pues muy sencillo, porque si yo como un bol de estos, un poke, y yo después camino 10 minutos, caminar, no hace falta ni correr, ni saltar, no. Simplemente caminar, veis cómo el impacto del azúcar en sangre disminuye casi un 50%, o sin el casi, igual llega a un 50%. O en el ejemplo de la derecha, el impacto del azúcar en sangre, si hemos hecho deporte o no, ya veis que es brutal. Por eso, si no tenéis un óptimo manejo del azúcar y hacéis deporte, pues aprovechar un poco esa ventana de oportunidad que os da la realización del deporte para, pues, comer algo que pueda tener más azúcar o más carbohidrato, porque el impacto no lo vais a notar gracias a esa actividad física. Y hay muchos más ejemplos, ¿eh? Fijaos aquí, una tostada con mermelada o una tostada con mantequilla de almendra. Siempre donde hay proteína en grasa, siempre hay un efecto protector de la subida del azúcar en sangre. O a la derecha, leche de avena o leche de coco. Es que la diferencia es brutal. Y de pronto tú tomas la de arriba pensando en, bueno, esto no es leche de vaca, es leche de avena y la avena es maravillosa. Fijaos el impacto que tiene simplemente un té, un matcha latte. O si utilizamos leche de coco sin azúcar, lógicamente. Y bueno, eso, que todo lo deshidratado, ante la misma cantidad, sube más el azúcar. ¿Por qué remarco tanto lo de ante la misma cantidad? Porque si tú coges con arándanos, si tú tomas 10 arándanos o 10 arándanos deshidratados, más o menos el azúcar te va a subir igual. Pero si tú comes un vaso de arándanos o un vaso de arándanos deshidratados, al estar deshidratados, como cogen más, vas a tener más azúcar en sangre y va a subir más rápido, porque al estar deshidratado perdemos ese agua que nos evita que suba tan rápido el azúcar. Igual que eso, de pronto nos hablan de arroz marrón, este tipo de cosas, y ya veis que la diferencia es ridícula. O bueno, lo que tenemos hablado más veces del boniato enfriado. Si tú cocinas el boniato y lo enfrías, fijaos lo que cambia haberlo enfriado 1 hora. Lo ideal es enfriarlo toda la noche. Si lo has cocinado en horno y lo enfrías bien por la noche, hasta un 30-40% del impacto del azúcar en sangre se va. Y que bueno, que no hay ninguna cantidad de alcohol buena, pero el mejor alcohol que se puede utilizar es el vino, blanco o tinto. Y aquí otro ejemplo muy potente, ¿no? Un batido supuestamente saludable de manzana, plátano y fresas. Fijaos, si esto es vuestro desayuno, el pico de azúcar y con lo cual el pico brutal de insulina que vamos a tener a primera hora de la mañana. Y después si tomamos tortilla con aguacate, es decir, proteína y grasa, fijaos la diferencia. Bueno, y a la derecha, otro ejemplo clásico de que el hecho de moverse cambia todo. Si vas a salir y beber alcohol, mucho mejor bailar. Mucho mejor para la salud, porque por lo menos el cuerpo va a tener que hacer algo con ese azúcar. Entonces, a la hora de querer reducir o bajar una glicosilada que pueda estar alta, empezando a estar alta, hay que tener muy en cuenta que no solo el azúcar es lo que eleva el azúcar en sangre, sino que en general los carbohidratos, sobre todo los de alto índice glucémico, no sé si sabes lo que es el alto índice glucémico,
Pero digamos que hay dos conceptos, ¿no? Uno es el índice glucémico y otro es la carga glucémica. El índice glucémico es lo que es capaz de subir el azúcar en sangre en un alimento. ¿Vale? Y después la carga glucémica es multiplicar ese índice glucémico por la cantidad de carbohidratos. Porque, por ejemplo, hay la sandía tiene un índice glucémico mucho más alto que el plátano, pero tiene menor carga glucémica, porque tiene menos carbohidratos. Entonces siempre va a ser mucho mejor para manejar el azúcar en sangre sandía o melón que un plátano, por esa razón. Como podéis ver, fijaos, el huevo no tiene índice glucémico, el brócoli 15, pero el arroz 69, la patata 96, pero la patata, aunque tenga mucho más índice glucémico, veis que tiene menos impacto. ¿Por qué? Porque tiene menos carbohidratos que el arroz. Vale. Entonces, bueno, aquí os dejo esta información. Si tenéis preguntas, me las dejáis en los comentarios o en la comunidad de WhatsApp. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Así que nos vemos a la próxima. Chao, chao.